Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y estar disfrutando las bendiciones de Dios. También hemos estado escuchando la palabra, hemos estado viendo cómo nuestro hermano Bermúdez nos ha estado mostrando esas bendiciones de Dios, cómo Dios obra, y hemos estado regocijados, alegres en el Señor. Yo también estoy muy contento, muy alegre, y también aprecio mucho la casa que han preparado, muy hermosa, muy bonita, la cual he estado disfrutando en estos días, y también nuestro hermano Bermúdez, lo cual agradezco en gran manera y pido a Dios que los bendiga grandemente por todo este esfuerzo que hicieron. El apóstol San Pablo en una ocasión en la carta a los Gálatas, capítulo 3 y verso 14, dijo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de las generaciones, todo ser humano que ha buscado de Dios ha estado buscando la bendición de Dios, porque en el interior de cada persona está eso de buscar a Dios y buscar la bendición de Dios, porque Dios hizo al hombre con esa necesidad espiritual de buscar a Dios. Así es que toda persona desea y busca la bendición de Dios. El patriarca Abraham buscó también la bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham en una ocasión: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y aquí encontramos en el capítulo 12, verso 1 y adelante, las palabras de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora vean qué bendición tan grande Dios le da a Abraham. Ahora vean ustedes que para Abraham recibir esa bendición tan grande, Abraham tenía que moverse de su tierra y de su parentela e ir a una tierra que Dios dijo que le mostraría. Y ahí estarían las bendiciones de Dios para Abraham. La bendición de Dios es lo más importante para el ser humano, porque de la bendición de Dios para la persona depende la vida de la persona, depende el presente y el futuro también.
Ahora encontramos que Abraham se fue hacia la tierra que Dios le mostró y vivió en ella como peregrino, y allí toda persona que no se portaba bien con Abraham, entonces caía la maldición de Dios sobre la persona. Toda persona que se portaba bien con Abraham recibía también bendición. Ahora encontramos que esa bendición de Abraham pasa a su simiente, y encontramos que pasó a Isaac, luego pasó a Jacob. Abraham vivía seguro porque tenía la bendición de Dios. Luego encontramos que Isaac también. Dice que Abraham le dio dones a sus hijos, pero a su hijo Isaac le dio todo lo que tenía. Y ahí están todas las bendiciones de Dios para Isaac. Luego, cuando Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, encontramos que Jacob luchó desde el vientre de su madre por nacer primero. Encontramos que luchó por la bendición de la primogenitura desde antes de nacer. Por eso cuando la esposa Rebeca, la esposa de Isaac, luchó o habló o consultó a Dios con relación a esa lucha que tenía en su vientre a causa de los dos niños que estaban en su vientre, Dios le dijo: hay en tu vientre dos naciones y están luchando, dos naciones representadas en dos niños que todavía no habían nacido. Desde antes de nacer estaban en lucha. Ahora encontramos que Dios le dijo, hablando de Jacob y de Esaú, que el mayor serviría al menor. Y dice en el Nuevo Testamento, hablando de la elección divina, y la elección divina es desde antes de uno nacer en la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Ahora vean que Jacob iba a nacer en la tierra para recibir la bendición divina. Por eso dice la Escritura, dice San Pablo, hablando de la elección divina, dice que desde antes de nacer estos niños, Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora ven ustedes que el amado de Dios entonces va a recibir la bendición divina. Hay una forma para recibir la bendición divina, pero hay que luchar. Ahora encontramos que cuando llegó el tiempo para Isaac echar la bendición sobre el primogénito, encontramos que ya Isaac se encontraba ciego, y eso favorecía a Jacob, porque para los que aman a Dios y los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que
Dios permitió estas cosas y Rebeca estuvo muy atenta para que la bendición de la primogenitura viniera sobre Jacob. Prepararon todo, ya ustedes saben la historia, para que Isaac no se diera cuenta de que Jacob era la persona que iba a recibir la bendición de la primogenitura, porque si lo llegaba a saber, en vez de echarle la bendición, le podía echar una maldición. Ese era el temor de Jacob. Pero la persona no debe tener temor para buscar la bendición de Dios. Porque cada hijo de Dios ha sido elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo para recibir la bendición de Dios correspondiente al tiempo en que vive. Ahora encontramos que Jacob fue con todo lo que le fue preparado la comida para Isaac. Isaac recibió la comida, pero decía, es la voz de Jacob. Luego le pidió que se acercara y dijo, es el olor de Esaú. Los vestidos, la ropa de Esaú se la habían puesto a Jacob. Luego, más adelante, tocó los brazos de Jacob y como le habían colocado las pieles de el cordero o cabrito que habían matado para la comida, dijo, son los brazos de Esaú. Isaac comió y bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Ahora, para Dios la primogenitura correspondía a Jacob. Jacob había sido ordenado, predestinado, elegido por Dios para esa bendición. Y eso nos muestra que a un elegido nadie le logra quitar la bendición, aunque llegue primero la otra persona. Así es que, vean ustedes, Jacob recibió esa bendición de la primogenitura y luego se fue muy contento, pero recuerden que cuando se recibe la bendición de Dios, luego también le vienen pruebas a unos, sufrimientos, persecuciones, pero la persona con la bendición de Dios como Jacob, no le importan los problemas, las pruebas, los sufrimientos, porque todo eso es temporero, pero la bendición de Dios es para vida eterna. Ahora, hay personas que son cobardes, y con los cobardes Dios no cuenta. Pero los escogidos, los primogénitos, los elegidos de Dios, son personas valientes que como Jacob siempre están buscando la bendición de Dios, no importa los problemas que tengan a causa de esa bendición. Ahora, a causa de recibir la bendición de la primogenitura, luego cuando vino Esaú para pedir su bendición, Isaac le dijo, pero ¿quién tú eres? Él le dice, yo soy Esaú, tu primogénito, y traje la comida, preparé la comida de lo que cacé en el campo, para que tú comas y me bendigas. Así es que come y echa tu bendición sobre mí, la del primogénito. Le dice Isaac llorando, hijo,
vino tu hermano Jacob y tomó tu bendición. Ahora vean cómo viene la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura a una persona, siendo que es la bendición de Dios. La bendición de Dios le fue dada a Abraham, Dios hablándole. Luego encontramos que esa bendición ha ido pasando por la simiente de Abraham. Y encontramos que cada uno de ellos, Abraham habló a Isaac, Isaac habló a Jacob, esa bendición por esa palabra hablada, esa palabra creadora, siendo ellos profetas, esa palabra era una palabra creadora que se materializaría en esa persona y en la descendencia de esa persona. Por eso Jacob buscaba esa palabra hablada de boca del que tenía la palabra hablada de Dios para ese tiempo. Y encontramos que él recibió esa palabra hablada y luego esa misma palabra hablada no pudo ser hablada sobre otra persona, porque en esa palabra que le fue hablada le fue dada toda la bendición de la primogenitura. Esaú preguntó, pero no tienes más bendición, no tienes otra bendición para mí. No había más bendición de la primogenitura, sino una bendición. La bendición de la primogenitura para los primogénitos. Ahora, a causa de esto, Jacob tuvo que irse lejos porque su hermano pensó en matarlo cuando su padre Isaac muriera. Cuando muriese Isaac, después Esaú mataría a Jacob, y eso lo escuchó Rebeca, su madre, y le dijo a Jacob: ahora ya tienes la bendición, ahora escápate, vete allá a mi familia y allá ponte a vivir allá y cásate por allá hasta que le pase la ira a tu hermano. Así es que ya tú tienes la bendición, vete a mi familia. Allá se fue Jacob. Ustedes saben la historia de Jacob, luchó mucho allá, sufrió mucho, pero tenía la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura, y el suegro de él trató de hacerle trampas y todo le caía al suegro. Cuando el suegro le decía, las ovejas que no tienen rayas van a ser las suyas, porque esas eran las menos que nacían. Así es que le dijo, pues vamos a dejarle, de esas nacen de 1000 ovejas, nacen 5 o 10, así es que ese va a ser tu salario. Pero cuando se hacía el trato, luego comenzaban a nacer de esa forma, y de la otra forma nacían poquitas y todas débiles, y así por el estilo. O sea, todo lo que les deseaba su suegro era lo que su suegro recibía, y lo que el suegro deseaba para él era lo que le venía a Jacob. Ve, el que te maldiga será maldito, el que te bendiga será bendito. Ahora, luego también el suegro decía, no, entonces ahora las que están naciendo son las rayadas, son rayas, así es que vamos a cambiar el negocio. Entonces cambiaba el negocio de ahora en adelante. Ahora el salario tuyo van a ser las otras, sí, las que no
Primero era le dije las rayadas, y después ahora va a ser el salario tuyo al revés. Y cuando comenzaban a nacer de la otra forma. O sea que no había forma de ganarle a Jacob. Las trampas que le hacían a Jacob se le tornaban en bendición. Y el que se las hacía, se le convertían en maldición a la persona. Así es que Jacob tenía un rebaño de ovejas bonitas, hermosas, y el suegro tenía un rebaño de ovejas flacas que se las llevaba el viento. Así es que se preguntaba el suegro, ¿qué cosa tendrá este muchacho que vino sin nada? Pero no sabía que había venido con lo más grande a la tierra. Había venido con la bendición del primogénito, la bendición de Dios, que es la que enriquece. Así es que el suegro había prosperado, pero por causa de hacerle trampas, entonces lo que tenía eran ovejas flacas y Jacob ovejas muy hermosas. Luego le hizo una trampa también, le dijo Jacob, bueno, a mí me agrada mucho tu hija, la segunda, la menor, y quiero casarme con ella. El suegro, el tío le dijo, bueno, está bien, no hay problema, pero tienes que trabajar por ella 7 años. O sea, seguida le puso un precio a su hija, y Jacob, como no tenía prisa de irse de allí, porque su hermano lo estaba esperando por otro lado, pues dijo, bueno, es un buen negocio. A mí me agrada ella y trabajo los 7 años por ella. Trabajó 7 años por ella, y a los 7 años llegó el momento de recibir a la muchacha, a Raquel me parece que era, a Raquel, y la noche de bodas que se llevó a cabo la boda, cuando apagaron la luz, pues habían colocado a la mayor en la habitación, y cuando por la mañana Jacob despierta y la ve, entonces le exigió a su suegro, y su suegro le reclamó a su suegro, y su suegro le dijo, es que aquí no se hace así, de que se da la menor antes de la mayor, se da la mayor primero y después la menor. Trabaja 7 años más y te quedas con la menor. Trabajó entonces 7 años más porque la amaba, no como algunos jóvenes que son un poquito vagos y ni trabajan al principio ni después tampoco son buenos al trabajo, y en vez de tenerle todas las cosas necesarias, hacen sufrir a la muchacha que se casa con él. Pero se debe luchar por la mujer amada, por la joven amada, para tenerle lo máximo que se le pueda tener y luchar juntos en el reino de Dios. Con un vago, ninguna muchacha debe estar pensando en casarse. Dicen que el amor es ciego, pero no debe ser tan ciego como para enamorarse y casarse con un vago, porque tendría ella que trabajar por él. Bueno, pero Jacob era un hombre de trabajo al cual debemos imitar. Y era un hombre que luchaba por la bendición de Dios. Toda persona que lucha por la bendición de Dios sabe que tiene que luchar y tiene que trabajar en la vida, en la tierra, mientras estamos en estos cuerpos, y luego cuando estemos en el milenio, el trabajo será en una forma superior al que se hace aquí, porque ya estaremos con el cuerpo nuevo y ya será un trabajo de reyes y sacerdotes. Pero para ese trabajo, primero hay que luchar aquí
trabajar aquí y luchar por las bendiciones de Dios. Ahora vean ustedes, Jacob trabajó 7 años más con ánimo y a los 7 años entonces recibió a Raquel. Ahora, el suegro de Jacob creyó que le había ganado a Jacob, lo hizo trabajar 14 años. Pero cuando se llegó el momento de que Dios le dijo a Jacob, ya es tiempo de que regreses a tu tierra, o sea, la tierra de las promesas. Ya es tiempo que tú regreses allá, por lo tanto, ponte en camino hacia la tierra de Israel, hacia la Palestina. Jacob se puso en marcha, preparó todito, se llevó sus ovejas, se llevó a sus hijos y se llevó a sus esposas. Y cuando el suegro se dio cuenta, Jacob se había llevado todo lo que tenía allí y el suegro se quedó sin las ovejas bonitas, se quedó sin las hijas bonitas que tenía, se quedó sin los nietos bonitos. Así es que ¿quién perdió? El que trató de hacerle trampas a el que tenía la bendición de Dios. Así es que vean ustedes, cuando vino el suegro a buscar a las hijas le dijeron, no nos vamos a ir contigo. Nos quedamos con Jacob. Ellas sabían que Jacob tenía la bendición de Dios. Y le dijeron ellas a él, y lo otro es que ya tú nos vendiste. No puedes estar reclamando nada porque ya tú cobraste el precio que tú pusiste por nosotras. Así es que pertenecemos a Jacob. Pertenecían al que tenía la bendición de Dios. Bueno, vean ustedes que en las cosas de Dios no se pueden hacer trampas con los escogidos y los escogidos con los escogidos tampoco, porque tienen problemas delante de Dios. Tenemos que ser sinceros los unos con los otros, luchar por la bendición de Dios, trabajar todos unidos para que la palabra se extienda y llegue a todos los hijos de Dios, para que todos tengan la bendición de Dios. Así es que, vean ustedes, durante las edades de la iglesia gentil, encontramos que la bendición de Dios estuvo cayendo en cada edad, la cual la tiene el Señor Jesucristo, la bendición de Dios de la primogenitura para todos los hijos de Dios, y ha estado derramando su bendición en cada edad hasta que llega a este tiempo final. Ven ustedes que para recibir la bendición de Dios, el pueblo, los hijos de Dios han tenido que estar en la edad correspondiente para ese tiempo y recibir el mensaje, la palabra hablada del Señor Jesucristo por medio de su mensajero de cada edad. Y ahora en este tiempo final, Él nos llama para darnos a nosotros la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura, y nos llama a una nueva dispensación, a la tercera dispensación, la dispensación del reino. Nos llama con el evangelio del reino para escuchar y recibir la bendición de Dios siendo hablada, para que se materialice en cada uno de nosotros esa bendición y regresemos a la vida eterna, y así regresemos a la herencia que el ser humano perdió en la caída. Regresaremos a la vida eterna con un cuerpo eterno. Por esa causa es que en el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, de la trompeta final que llama y junta a todos los escogidos, se está hablando de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros que estamos vivos, porque esa bendición está en la bendición de la primogenitura que está siendo hablada, echada sobre cada uno de nosotros. Así es que esa bendición
de ser transformados y tener un cuerpo incorruptible, inmortal, eterno, vendrá sobre nosotros porque ha sido hablada esa bendición sobre nosotros. Está en las bendiciones que están siendo habladas en este tiempo final, en nuestra edad, la edad de la piedra angular, la edad que pertenece a la tercera dispensación. Y estas bendiciones están siendo habladas en el mensaje del Evangelio del Reino. Así es que estamos recibiendo la bendición de Dios, la cual se materializará, se convertirá en una realidad para cada uno de nosotros. Por eso, cuando es hablada la bendición de Dios para este tiempo, le da a cada hijo de Dios la fe para ser transformado a cada uno de los que viven en este tiempo y a los que partieron en el pasado, que también escuchan el mensaje nuestro del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la trompeta final, que es la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, de la cual dijo el Señor Jesucristo: he aquí todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Ellos en el paraíso pueden mirar hacia acá y pueden escuchar el mensaje de bendición que nosotros estamos escuchando, y ellos así están con esa fe para ser transformados en este tiempo final, o sea, para ser resucitados en cuerpos incorruptibles y nosotros para ser transformados. Pronto ellos estarán con nosotros y nosotros les recibiremos y les invitaremos a pasar una temporada con nosotros, comerán con nosotros, estarán con nosotros, estaremos en un tiempo hermoso de 30, 40 días con la visita de los escogidos que se encuentran en el paraíso, los cuales regresarán a la tierra llenos de alegría y de felicidad con la gloriosa bendición de Dios prometida para este tiempo final. Así es que adelante con la bendición de Dios, porque estamos en el tiempo en que estamos recibiendo esa bendición de Dios. Y pronto veremos cómo nuestros cuerpos serán transformados y seremos vestidos de inmortalidad y viviremos eternamente. Y todo esto lo creemos, y todo esto se materializará porque tenemos la fe para ser transformados, tenemos la fe para ser raptados, la cual nos da el mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Así es que, estando conscientes de que estamos recibiendo la bendición de Dios y de que se materializará la bendición de Dios, continuamos hacia adelante en esta edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación, la dispensación del reino, con el Evangelio del Reino. Así es que Dios nos continúa bendiciendo con la bendición de la primogenitura, con la bendición correspondiente a esta tercera dispensación. Y hacia adelante con la bendición de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente
Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta ocasión. Gracias a Dios. No he intentado, hermano.